Bueno, muy buenos días, ya somos 42. Es- Esperemos que más gente pueda ingresar. Bueno, esta clase va a ser eminentemente práctica, en el sentido de que vamos a empezar a ver la herramienta. Hemos hecho un ejercicio modelo entidad-relación. Eh, Hemos usado un diagrama, que es el diagrama entidad-relación. Y ahora ese diagrama vamos a ver cómo podemos reflejarlo eh, en su uso. Entonces, denme unos segundos, voy a listar el material. Seguir, por favor, ¿se me escucha bien? ¿Alguien me puede responder? Hola, hola. Se la escucha bien nomás, Inge. Y ya, gracias, Jonathan.
Bien, vamos a empezar la clase. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ya hemos aumentado a 60, eso es bueno. Y empezamos. Ok. Como hoy vamos a hacer una clase teórica, la vamos a acompañar hablando un poco de las herramientas que vamos a usar. Entonces, este capítulo la he mencionado o titulado como herramientas de administración de base de datos. Hoy lo vamos a ver en su primera etapa. Sabemos que el diseño de una base de datos tiene tres fases o tres etapas: modelamiento conceptual, modelamiento lógico y modelamiento físico. Estamos en el modelamiento conceptual. Para ello estamos usando el diagrama entidad-relación. Bien, pero vamos a ver cómo encajan las partes. Bien, entonces este tema, en esta clase más bien vamos a tocar estos tópicos. Primero vamos a hablar de un modelador y generador de código de base de datos, el cual me permite, como su nombre lo dice, generar un modelo de base de datos, trabajar en el modelo conceptual, es decir, hacer un diagrama entidad-relación, y en su etapa final, después de hacer varias etapas, pasar por el modelo lógico, por el modelo físico, vamos a generar el código de la base de datos. Luego vamos a ir a trabajar usando la tecnología cliente-servidor. Nosotros vamos a trabajar en el lado cliente y obviamente nos va a atender nuestras peticiones el servidor. Vamos a ver esquemáticamente cómo es eso. Luego vamos a analizar el cliente administrador de una base de datos. No esta clase, pero digamos todo lo que es en herramientas, vamos a seguir esta secuencia. Luego vamos a ver el servidor de base de datos, vamos a ver qué hay de pago, libres, ambas, y vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? En teoría vamos a avanzar todos estos tópicos en las diapositivas. En la práctica nos vamos a centrar
por el momento en el modelo entidad relacional. Bien. Arquitectura de base de datos, digamos, esquema 1, no es la materia base 1, ¿no? Como podemos ver, podemos tener usuarios locales. De momento vamos a trabajar en este esquema, porque en nuestra misma máquina, en nuestro mismo equipo, vamos a tener tanto al DBMS en la misma máquina o equipo y al cliente también. Pero obviamente hay usuarios globales que pueden estar en cualquier lugar y hay DBMS distribuidos, ¿no? El banco, por ejemplo, empresas grandes no tienen en un solo lugar. A veces distribuyen su información. Entonces hay un esquema global que atiende todo esto, o tal vez puedo acceder a los esquemas locales, ¿no? Este es como un esquema virtual. Este es el esquema de pasos, es un pipeline, es una tubería de cómo pasa los requerimientos, ¿no? Aquí está el cliente y con su solicitud, ¿no? Puede ser un URL, HTTP, bla, 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 algún archivo o una consulta SQL. Eso es lo que quiere el cliente. Entonces, hace el envío de solicitudes y atiende, como estamos hablando de la aplicación, el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones, ¿qué hace? Sabe comunicarse con el servidor de base de datos en base al requerimiento. Esto a veces es directo y a veces no. Tenemos, por ejemplo, conexiones nativas entre lo que hace el servidor de aplicaciones con el servidor de base de datos. Por ejemplo, tengo mi aplicación a este nivel, a estas dos capas, implementadas en Visual Basic, por ejemplo, ¿no? Visual Basic. Eso es Microsoft. Y tengo mi servidor de base de datos en SQL Server. Eso es Microsoft. Por tanto, en palabras sencillas, es como si este hablaría español, por tanto se entienden en todo el proceso. Pero hay también conexiones no nativas. Vamos a suponer que esto es Python, ¿no? Y esto es DB2, otro servidor de base de datos. Entonces, la conexión no es nativa. Entonces, como si este hablaría español y este hablaría alemán, que necesitamos un traductor. Entonces, las aplicaciones y los servidores de base de datos tienen formas de conectarse de manera que puede entenderse el español con el alemán. Tal cual hace un intérprete, ¿no? Cuando vamos a una conferencia y viene alguien de la India y no sabemos nada de hindú, entonces necesitamos un traductor. Esa sería la forma de comunicarse. De las dos maneras, agarra el requerimiento, la solicitud del servidor de base de datos, que este es el DBMS, si quieren, y saca los datos de la base de datos. Las devuelve, las va devolviendo al servidor de base de datos, al servidor de aplicaciones, y muestra al cliente, ¿no? Esta es una arquitectura de 3 capas. Usualmente funciona así. Bien, ahora, aquí está cómo vamos a trabajar nosotros, ¿no? El cliente puede ser una aplicación, ¿no? Una web, una API, obviamente que tiene que tener código para conectarse a la base de datos, al servidor de la base de datos, a través de un requerimiento. Y como es servidor, cliente-servidor, necesitamos un TCP/IP, ¿no? Y un IP para poder comunicarnos. Pero para eso hay muchas herramientas, ¿no? SSMS, PHP-MyAdmin, MySQL Workbench, MongoBooster, Redis Stock Manager, NaviCat, y el que vamos a ver nosotros, que no está acá, que es Power Designer.
Y en bases de datos hay muchos que nos van a poder responder. Tenemos SQL Server, MySQL, Postgres como los relacionales y los no relacionales, estos otros tres que no nos interesan. Pero si se fijan, sean relacionales o no relacionales, la arquitectura funciona igual, ¿no? Entonces, este puede ser un banco. Entonces, a un banco posiblemente me atienda un SQL Server por la seguridad, etc. Esta puede ser el Facebook. Entonces, no va a venir por acá, va a venir por acá. Entonces, seguramente algún base de datos no SQL va a atender mi requerimiento. En resumen, nosotros vamos a trabajar con alguna de estas herramientas, todas muy parecidas, y nos van a atender uno de estos servidores de base de datos que son relacionales o SQL. Bien, en cuanto a modelador de base de datos y generador de código, tenemos acá Power Designer, DB Schema, Workbench y otros. Y aquí tenemos un entorno, ¿no? Del Navicat Model. Entonces acá podemos ver las entidades, las llavecitas son las llaves. Aquí podemos ver el conjunto de tablas de las entidades y aquí un esquema de en qué parte estamos viendo de todo este modelo, ¿no? Básicamente muy parecido a los que ustedes usan para hacer programas. Luego, esa herramienta con alguna opción que tiene, me permite pues generar código. Y este es un código generado en SQL, ¿no? Acá, por ejemplo, nos saca esto es comentario, esto en verde, empieza barra asterisco, termina asterisco barra, lo vamos a ver en su momento. Entonces dice, este script crea tablas para un demo de SQLite, de base de datos SQLite, ¿no? Antes de correr este script, esté seguro que la base de datos no tenga tablas con el mismo nombre, porque si no se conflictuaría. Y aquí tenemos, adelantándonos un poquito, una creación de tablas. User es un ID, integer, not null y primary key. Entonces, llave primaria, ¿no? Y la llave primaria, dijimos que tiene que tener algunas restricciones de integridad, ¿no? Como no nulo, ¿no? Entonces, no se puede repetir. Y aquí tenemos otros campos con sus especificaciones. Aquí tenemos la tabla producto, lo propio, ¿no? Aquí tenemos la interfaz de un cliente, de otro cliente de administración de base de datos. Ejecutamos el script y obviamente vamos a tener algo parecido a esto. En donde tenemos la base de datos, ¿no? Donde está conectado y todo el conjunto de información que nos proporciona, ¿no? Todo esto luego de ejecutar el script. Entonces tenemos servidores de base de datos relacionales. Vamos a usar en la materia MySQL como lo llaman, o PostgreSQL. Y también vamos a usar SQL Server. Postgres y MySQL son libres. MySQL tiene su versión también de pago. SQL Server, como dice acá arriba, es Microsoft, por tanto es de pago, pero también tiene su versión Express libre. También tenemos Oracle, IBM, DB2, Sybase, Teradata, SQL Server. Aquí están agrupados los de pago, usualmente todos de pago. Bien, enseguida empezamos la parte práctica. Para ello, en esta primera clase vamos a hablar del modelador de base de datos, que va a ser Power Designer. Y cuando vayamos avanzando, vamos a ver al cliente MySQL y al servidor MySQL. Bien. Ok. Entonces, vamos a ir a Power Designer. Acá abajo, donde está el iconito, ustedes pueden ver, está instalado el Power Designer. Y me deja un entorno como este.
Este entorno que se ve en plomo es el entorno de trabajo del Power Design. Acá se va a instanciar en función del gráfico que necesite realizar. Y entendamos que no es un gráfico cualquiera, no es como, por ejemplo, acá. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, Drive.io, no sé si lo conocen, es una herramienta que tiene un montón de gráficos muy bonito. Por ejemplo, acá le hago diagrama entidad-relación y le digo crear y ahí que se guarde. Y aquí me aparece, ¿no? Aquí aparece un ejemplo por defecto y aquí tengo distintos tipos de gráficos, ¿no? Aquí dice relación entidad y aquí tenemos, ¿no? Entidades de distintas formas, ¿no? El original de Che, el que se usa actualmente. Pues acá podemos ver un diagramita que dice clientes, que tiene una llave primaria, un primary key, customer ID, que es un entero y es no nulo. Un customer name es un carácter de tamaño 50 a lo sumo y además es no nulo. Eso quiere decir que el nombre de un cliente nunca va a ser nulo. Tenemos órdenes, que tenemos una llave primaria que es un order ID, un identificador de orden. También es un entero, es no nulo. Y tenemos aquí un order customer ID como una llave foránea. Esto todavía vamos a entrar para entender qué es, pero de momento está ahí. Un order date, que es la fecha de la orden, que es no nulo. Y un despacho, ¿no? Tiene un ID de despacho, que es no nulo. Una llave foránea, que ya dijimos para qué sirve después, y una fecha de entrega. Entonces, un cliente, acá dice, puede realizar muchas órdenes. Y una orden pertenece a un cliente. Una orden puede tener muchas entregas y una entrega pertenece a solo una orden. Si bien este es un diagrama interesante, tiene una limitante, no me genera código. Entonces, en resumen, podemos encontrar Visio, por ejemplo, otro graficador muy interesante que tiene muchos recursos para ofrecernos. Tal vez hay otros con seguridad, son los que más uso y conozco. La limitante de ambos es que no me genera código, porque su propósito es general, es para hacer todo tipo de diagramas, ¿no? Como podemos ver acá, nos da un montón de posibilidades, ¿no? Con un montón de posibles diagramas de muchas cosas, ¿no? Incluso hay más formas. Como dijimos, no estamos interesados en eso, entonces volvemos al Power Design. Esta herramienta sí me genera código. Como pueden ver, aquí a la izquierda está el Workspace o espacio de trabajo. Aquí hay 3 ejemplos, ¿no? Una biblioteca en su etapa conceptual, en su etapa lógica, en su etapa física, ¿no? Ahora vamos a ver si todavía hay. Bueno, es muy pequeño, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un libro que tiene código de libro, es un entero y es un primary identifier, un título de libro, es una variable carácter de 45 y un año de edición es un entero también, ¿no? Y todas son mandatory. ¿Qué significa que son mandatory? Significa que no pueden ser nulas bajo ninguna instancia. Aquí tenemos una segunda entidad que es una editorial. Entonces tengo el código de la editorial que es un entero. No está como llave primaria, por tanto es mandatory. Toda llave primaria es mandatory porque no puede ser nula. Aquí está el nombre de la editorial.
que es una variable carácter, es mandatory, país de la editorial, es un carácter de 25. Y aquí, como no dice mandatory, puede ser nulo. Entonces, puede tener editoriales que no tengan país. Esto como ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, se va a ir formando, este es el diagrama, y aquí se hace una carpetita con todos los ítems de datos. Todos estos ítems de datos están en una lista acá a la izquierda. Las entidades están acá como otra lista. Si sigo abriendo, cada entidad me va a mostrar sus atributos. Por ejemplo, de editorial dice código de editorial, nombre y país, lo mismo que acá. Pero también me dice sus identificadores, ¿no? De editorial su identificador tiene. ¿Cuál es su identificador? Es código de editorial. Lo mismo para libro. También me hace una lista de relacionamientos, ¿no? El relacionamiento dice que se llama edita libro. Entonces, un editorial edita muchos libros y un libro es editado por una sola editorial. Estos redonditos, primero es uno a muchos, ¿no? Uno a muchos. Sabemos por cardinalidad que la relación entre dos entidades es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. En los casos generales. Entonces, una editorial, muchos libros. Y estos redonditos es la participación o existencia. Eso significa total, total, parcial, total, total, parcial o parcial, parcial. Y aquí vemos, el redondito significa parcial, parcial. Luego de hacer esto, vamos a entrar a lo lógico, ¿no? Este es el lógico. No lo vamos a ver todavía. Y luego entramos al físico. Este es el físico. Parecen igual, pero no son lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en el físico aparece esta opción database. Si se fijan en el lógico no hay opción database. En el conceptual no hay opción database. Pero en el físico sí hay opción. Hay opción database, ¿no? Y en este database puedo generar la base de datos. Habíamos hablado de un script de la base de datos, ¿no? Entonces aquí podemos generar el script de la base de datos. Y aquí podemos ver el script generado de ese ejemplito que hicimos, ¿no? Entonces les he hecho con este ejemplo un repaso de lo que nosotros habíamos estado queriendo que ustedes entiendan. Vamos a cerrar estos que nos están perjudicando. Listo. Ya. Y listo. Ok. Ahora, en este conceptual, nosotros estábamos viendo con bordes suavizados y la llave primaria era un numeral. Eso se cambia acá. Model Options. Aquí hay distintas notaciones. El que está mostrando es el ER Merice. Vamos a usar el Berker. Barker. Y me dice, ¿lo cambio? Sí. Entonces, esta es la notación que estamos viendo, ¿no? Numeral significa llave primaria. Asterisco significa que estos atributos van a ser obligatorios. Y aquí país tiene un redondito que es opcional. ¿Cuál notación hacen ustedes? Para mí es indiferente. Bien. Vamos a hacer ahora un review al Power Designer. Como pueden ver, Power Designer tiene distintas categorías de gráficos, ¿no? Entonces, tiene diagramas de comunicación, diagramas de procesos,
arquitectura orientada a los servicios, una carta de organización de las personas, etc. También hay información. Nosotros estamos interesados en esta categoría, porque aquí está el diagrama conceptual, está el diagrama lógico y está el diagrama físico, acompañado por otros diagramas, ¿no? Un diagrama UML o un diagrama para bases de datos multidimensionales. Y así hay para aplicación, para tecnología, para requerimientos, etc. Nos vamos a ir a lo que nos interesa, un conceptual. Entonces le vamos a llamar mi ejemplo. BD. Ok. Entonces me abre un espacio vacío y, bueno, mi workspace ya tiene dos trabajos acá, o dos espacios. La ventana de abajo me va mostrando lo que va ejecutando y me va diciendo también si hay errores en el modelo. Acá tenemos una variedad de objetos. Los que más vamos a usar son entidades, el ISA, que está como herencia, pero es un ISA, un relacionamiento normal, un relacionamiento con asociación, esto es cuando es muchos a muchos, elementos para manejar gráficos generales y algunos elementos para enriquecer el modelo por si queremos hacer algo con él. Bien, vamos a poner una entidad. No. Me he equivocado de... Si se equivocan, hay dos opciones al borrar. ¿Cómo borro? Botón derecho, Edit, Delete. Y hay dos opciones. Delete Symbol, Delete Object. Delete Symbol me va a hacer desaparecer totalmente. Delete Symbol, solo el símbolo, pero la estructura se va a quedar y eso nos ocasiona problemas. O sea, siempre hay que borrar el objeto. Hemos borrado el objeto, ¿no? Entonces, si abrimos el diagrama, no hay nada. No tenemos nada. Bueno, este es... Ya, mi ejemplo, no, este es... Bien. Este era el que quería, ¿no? Dos entidades de inicio. Para ser consistente con lo que estamos haciendo, vamos a cambiar a Barker. Vamos a poner que sea por default. Ya. Entonces tenemos dos entidades. Ok. Empezaremos modelando productos. Entonces hago doble clic y aquí tenemos producto. Este código que aparece acá es un código que maneja el Power Designer, no tenemos que tocar. Y este comentario es para realizar documentación. Aquí podemos ponerse guarda información de los productos. A ver, hasta ahí veremos cómo va. Tenemos producto, ¿no? Y nada más. Como este no es un gráfico cualquiera, podemos compilar. A ver, compilaremos hasta acá. En Tools hay una herramienta, hay una opción que es Check Model o F4. Cualquiera de los dos funciona. A ver, vamos a ver qué nos dice. ¿No? Le digo todo. Y se fijan aquí abajo va apareciendo, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, me aparece 2 errores y 4 advertencias. Entonces me dice el modelo de base de datos es incorrecto. Hay 2 errores. Y aquí me va mostrando un poco el detalle de lo que ha ido encontrando. Vamos a ver. Primero, entity, que es esta entidad 2, no dice
no tiene atributos, ¿no? Lo mismo, la entidad producto no tiene atributos, no tiene identificadores, ¿no? Ni entity 2 ni producto, y tampoco tiene relacionamientos entre los dos. Entonces ya tenemos una idea de por qué está mal. Aquí me dice, tenemos 2 errores y 4 warnings. Los warnings no son errores, son advertencias. A veces necesitamos generar un modelo con warnings por alguna situación especial, porque necesito una tabla suelta. Por ejemplo, si quiero guardar la cotización del dólar diario, no necesitaría una tabla para ir cambiando. O una tabla a asociar, no hay dónde asociar. En la tabla producto, por ejemplo, no puede estar suelta. Tiene que estar asociado a algo. Entonces, puedo aceptar warnings, pero cuanto menos sean, obviamente mejor. Lo mismo pasa con no pasa lo mismo más bien con los errores. Los errores sí hay que corregirlos, porque si no corrijo los errores no me van a dejar absolutamente generar las siguientes etapas. Bien. A esta otra entidad le vamos a llamar categoría. Categoría. Listo. Ya tengo producto y categoría. Ahora, puedo poner categorías o categoría, productos o producto, con mayúsculas, con minúsculas. Pero yo tengo una, si quieren, forma de hacerlo, como Oracle más o menos no te da una exigencia, pero más o menos te sugiere. Y te dice que las entidades deben estar en minúscula, el nombre de la entidad tiene que estar en mayúscula, que tiene que estar en singular, que los atributos tienen que estar en minúscula. Yo me he acostumbrado a esa sugerencia. Bien, vamos a añadir a producto algunos atributos, ¿no? Entonces aquí tenemos atributos, aquí estos otros campos no son importantes. Aquí tenemos atributos, entonces me sale una lista de atributos. Entonces vamos a ir añadiendo. Como les decía, yo le añado el código del producto. Este code no lo toco. Defino un ítem de dato. Hay dos maneras. Si fijan, aquí hay puntitos, aquí hay una flecha. Si pongo la flecha, aquí me va a salir un montón de variables, pero es más cómodo usar la de puntitos, porque me abre una ventana. Entonces aquí tengo muchos valores numéricos, algún valor booleano, muchas variables carácter, tipos de variables, tipos de datos más bien, de tipo fecha, algunos caracteres especiales. En este caso le vamos a poner entero. La diferencia entre usar un entero corto, un entero largo, simplemente es la dimensión mayor. Todas son enteros. Si mi entero es muy grande, tal vez tendría que usar long int. Y muy grande es que tenga 10, 15 cifras. Short int, algo intermedio. O algo pequeño. Integer, algo intermedio. Lo mismo para carácter. Carácter, variable carácter, long carácter, long varchar, todas son textos, todas son caracteres. Lo que varía es el tamaño. Entonces, en función de lo que voy a guardar, necesito usar alguna de estas. Y esta otra, que dice texto multibyte, variable multibyte, son para tratamiento de texto gigante. Eso es libros, capítulos enteros. Entonces, estos para nuestro propósito no hay que usar. Nos quedaremos con un entero. Bien. Tenemos aquí el entero, el tipo de dato. No hay una longitud, no hay una precisión. Y aparece acá 3 propiedades. Esta por defecto, display. ¿Eso para qué es? Para que me muestre visualmente en el gráfico ese atributo.
La P es primary. Y se fijan algo, aprieto la P, llave primaria, y automáticamente se vuelve mandatorio, ¿no? Le aprieto para primary identifier y se vuelve mandatorio. ¿Por qué? Porque toda llave primaria no puede ser nula. Le podemos un nombre. Nomprod. Un tipo de dato. En este caso, digamos, variable carácter. Entre carácter y variable carácter, porque un nombre no es tan largo, ¿no? Entonces, digamos, un producto con un nombre largo, 50 caracteres, nada más, y le haremos mandatorio, ¿no? Podemos poner el precio del producto. Aquí abrimos precio del producto, digamos un float, ¿no? 4. Listo, acá. Y también obligatorio. Y fecha vencimiento del producto. Aquí la fecha de vencimiento le vamos a poner un date. Le digo OK. Listo. Y esta no le vamos a poner mandatorio. Acá hay un campo dominio, ¿no? Aquí se puede trabajar más. Les dije explicándoles que los atributos, algunos tienen un dominio general y otros restringido. Les hablé en la clase que, por ejemplo, el carnet no puede tener caracteres especiales, no puede tener números romanos, cosas así. Aquí puedo restringirse, pero no por el momento. Entonces le digo aceptar. Ok, tenemos ya producto que tiene 4 atributos: nombre, precio, fecha. Llave es código del producto, fecha es opcional y nombre del producto es obligatorio, ¿no? Si es una escoba, no va a tener fecha de vencimiento. Volveremos a compilar. Si volvemos a compilar, F4, nos dice, y hay un error nomás, y 3 words hemos mejorado, ¿no? Y aquí me dice, ¿no? No hay en la entidad, categoría, no hay atributos, y no hay relacionamiento. Ok. Trabajaremos en categoría. Aquí decimos, se guarda las categorías de los productos. Y tengo atributos. Código categoría. Nombre categoría. Y descripción categoría. Ya. Listo. El primero va a ser llave primaria, el nombre obligatorio y el tercero obligatorio. Tenemos que describir siempre cada uno. Este también va a ser un entero. El nombre de la categoría va a ser una variable carácter de igual, unos 45 caracteres a lo sumo. La descripción de la categoría tal vez es algo que quiero describir un poquito más, digamos 60 caracteres. Incluso esto me parece muy grande, ¿no? Tal vez unos 35 es suficiente, ¿ya? Y le digo aceptar. Ok, entonces ya tengo producto y tengo categoría. Volveremos a generar, o digo a chequear. Ya no tengo errores, pero tengo 2 advertencias. Que me dice de categoría producto no hay enlace o relacionamiento y viceversa tampoco, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de leche, de producto leche, cualquier leche pertenece a la categoría láctea, ¿no? Si hablamos de una pasta de hígado, pertenece a cárnicos. Entonces, vamos a añadir relacionamientos. Ok. Lo unimos y tenemos nuestro relacionamiento. La flechita para cambiar y poder modificar.
Entonces vamos a ir, ahora analizaremos. ¿Un producto tiene muchas categorías y una categoría está en un solo producto? No, eso está mal, ¿no? Y como pueden ver es uno a muchos y además todo es parcial, no es total. Es mejor dejarlo así, por eso la herramienta también maneja por defecto así, porque a veces no tenemos la categoría para asociar a un producto de momento, de momento quizás, o para una categoría no tenemos algún producto. Ahora, el relacionamiento también está mal, porque de una categoría hay muchos productos. Por ejemplo, si es un lácteo, tenemos leche, queso, queso crema, mantequilla. Si es un cárnico, tenemos carnes frías, jamón, pasta, etcétera, ¿no? Entonces hay que corregir. Y aquí vemos, abrimos y nos muestra en la parte superior las dos entidades, cómo está la relación. Lo primero que podemos hacer es cambiar, ¿no? Nuestra relación principal va a ser tiene, ¿no? Si quiero, comento. Relaciona, tiene, relaciona, muy bien, categoría con su producto. Ok. Y aquí están los dos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, ahí ha cambiado. Pero también dijimos la cardinalidad está mal. Aquí tenemos las posibilidades. Uno a uno, uno a muchos, o muchos a muchos, o muchos a uno y uno a muchos. Aquí cambiamos. Y si se fijan, ya está bien. De una categoría hay muchos productos, ¿no? Ahora, puede haber un rol de producto a categoría. Un producto, podríamos decir, pertenece, es un rol secundario a una categoría. Y una categoría cuenta con muchos productos. Y aquí está la cardinalidad, 0,1, 0n. Por eso está puntiagudo. Si le cambiamos, en vez de 0,1, 1, 1, y en vez de 0n, 1n, lo aplicamos y lo aceptamos, se vuelve línea continua. Entonces, uno a muchos, pero además es total, total, porque todos los elementos de categoría siempre se van a asociar con un producto y todos los elementos de producto con una categoría. En algún momento podemos tener algún producto que no sabemos dónde categorizar, nos han mandado de China y no sabemos ni chino ni a qué pertenece, entonces lo guardo, pero no sé. Entonces, mejor dejarlo parcial por efectos técnicos. Entonces, en vez de 1,1 le ponemos 0,1 y en vez de 1n, 0n. ¿Ya? Esto es de dependiente mandatory, lo vamos a usar cuando el caso sea 1 a 1, cuando hagamos otros ejercicios. De momento no nos interesa. Y ahora sí ya tenemos nuestro modelito bastante completo. Ahora yo les puedo asegurar que no tiene errores. Chequeamos el modelo. Y si se fijan, acá abajo me dice 0 errores, 0 horas. El modelo conceptual es correcto y no fueron encontrados errores, ¿no? Entonces aquí queremos llegar a modelos que tengan esta particularidad, esta situación. Ahora, ¿qué más? De momento creo que es eso. Aquí queremos llegar con el trabajo. Yo si necesito, aquí puedo documentar algo, ¿no? Conceptual Data Model mi ejemplo. No hay ningún paquete que estamos usando. Diagrama, es el diagrama que estamos viendo. El archivo, no sé, XXX, o digo el autor. Boris, la versión es versión 1 y podemos aceptar, ¿no? Entonces, ya el autor es Boris, la fecha es hoy 10, la versión 1 es el diagrama
diagram 1 que no le hemos cambiado, ¿no? Y esto podemos ponerlo acá. Si yo necesito hacer alguna otra aclaración, ¿no? Puedo usar cualquiera de estas otras herramientas, ¿no? Primer ejemplo, ¿no? Listo, que ayuda más a la documentación, pero también puedo generar un reporte. Aquí en la parte superior hay un report y mejor lo hago con el wizard. Y el reporte le podemos poner el reporte 1. No hay lenguaje español, ¿no? Entonces lo más acercado a nosotros es el inglés. Le digo siguiente. En HTML puede ser o en RTF para Word. En este caso le vamos a poner para HTML, le puedo cambiar el color. Light blue está bien. Me lo va a armar una tabla de contenidos de esta manera, pero si quiero lo voy quitando. No lo vamos a quitar nada. Y le digo siguiente. Entonces acá me va mostrando cómo va a configurar. Y aquí me dice un preview. Entonces me lo va armando y me aparece, ¿no? Aquí todo lo que hemos hecho. Y aquí una estructura, ¿no? Una introducción, una descripción que no hemos escrito más que esta parte, ¿no? Y aquí está la lista de diagramas y el diagrama, ¿no? Este es el diagrama, la lista de ítems de datos, la lista de entidades, ¿no? La categoría, ¿no? Quién es su pariente o su padre, etcétera. Si hablo categoría, aquí me aparece, ¿no? Todo el detalle de cómo se asocian, etcétera. Esa es una posibilidad. Yo puedo cancelar y puedo generar en RTF, ¿no? Le digo lo mismo. Ahí. No era este, pero igual. Vamos a ir al diagrama. Wizard. Quería mostrarles el RTF. De la misma manera, ¿no? Preview. Y aquí aparece en formato Word. Me hace una tabla de contenidos, etcétera, ¿no? Una introducción. Si vamos completando todo el detalle de documentos que me pide, entonces voy a tener todo esto, ¿no? Toda la información de lo que hemos generado. Entonces, hace un detalle muy detallado, aunque parezca redundante, de todo lo que hemos hecho. ¿Ok? Ok, hasta aquí vamos a llegar. Entonces, para guardar, simplemente save como nuevo modelo o save as, cualquiera. Le doy un nombre, ¿no? Digamos en base 1, mi ejemplo de B. Me lo guarda con extensión CDL, que significa Conceptual Data Model. Y le digo guardar. Y listo, ya está en la lista, no se va a perder. Y también salvo el espacio de trabajo, porque todo se hace con un espacio de trabajo. Le digo sí, guardar el workspace. Entonces todo el entorno de trabajo se va a guardar. Lo cerramos y ahí hemos terminado. ¿Alguna pregunta al respecto?
Ninguna. Bien. Mañana vamos a hablar, o ¿cuándo es la siguiente clase? Sí, mañana. Mañana vamos a hablar de los grupos, de las tareas, etc. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Inge, disculpe, ¿ese programa ya tenemos que instalar en la laptop o computadora? Sí, ya lo tienen. Tengo una versión un poco antigüita porque es difícil conseguir craqueado, pero parece que uno de los compañeros tenía de una versión más actual el crack. No sé, yo les voy a pasar en el Drive para que ustedes puedan bajarse y lo instalan. O si su compañero también les quiere pasar una versión más actual, también les va a pasar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Está bien, Inge, gracias. ¿La clase la voy a subir a Classroom? Sí, la voy a subir porque estoy grabando. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ninguna. Bien, entonces quedamos acá y nos vemos mañana. Que tengan buen día.